Yo soy el doctor Javier Quillo, también de Querétaro, México, y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre las aplicaciones que tiene esta técnica en diferentes enfermedades degenerativas de la columna. Vamos a empezar entonces. Y como ya se habló, la cirugía endoscópica está basada en la colocación de dos puertos de trabajo y la triangulación de estos para encontrar un target anatómico dependiendo la patología a la que ustedes quieran llegar. Ese target anatómico está basado en conceptos clínicos, radiológicos, etcétera, entonces no se aparta de los principios diagnósticos de la cirugía de columna. Y la otra situación importante también es que la endoscopía biportal forma parte de ese set de tecnologías para realizar cirugías con una menor huella o con una menor invasión. La Task Force de AO Spine define como un set de tecnologías que minimizan la huella o minimizan el impacto o el efecto colateral de la cirugía de columna a las técnicas de mínima invasión y que están basadas precisamente en el avance tecnológico y habilidades del cirujano para desarrollarlas. Entonces esta técnica se adapta adecuadamente a ese concepto, por lo menos conceptualmente se adapta a la definición de mínima invasión. Es importante saber también la evolución de estas técnicas porque definitivamente tienen una historia bastante interesante y bastante didáctica para la toma de decisiones en su aplicación. Nosotros, como Diego comentó y como el doctor Ordóñez y como otros cirujanos de columna conocen, pues todo tiene un fundamento histórico. El doctor Julio de Antoni documentó esta técnica. No se le ve al doctor Julio de Antoni como el padre de esta técnica, simplemente se ve como los antecedentes académicos porque él fue el que tuvo la idea de publicar, por lo menos de dar a conocer la triangulación de dos puertos y entonces desde ahí pues otros cirujanos vieron el nicho de oportunidad de utilizar esta técnica, específicamente en Asia y en Emiratos Árabes. Y entonces lo interesante de esta técnica es que si ustedes se pueden dar cuenta, en este primer cuadro rojo, están las indicaciones en ese momento, o sea, entre los 90s y antes del 2016, de esta técnica. Y entonces las indicaciones únicamente cubrían patologías blandas del disco, hernias de disco blandas en la región lumbar. Esa era la única indicación. Y literalmente todas las contraindicaciones que están listadas en los artículos de Julio de Antoni son enfermedades degenerativas, espondilosis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la complejidad de la patología limitaba la aplicación de la técnica en ese momento, pero no nos vayamos lejos. ¿Qué es lo que ha sucedido también con el avance de la cirugía tubular? ¿Qué es lo que ha sucedido con el avance de la cirugía uniportal endoscópica? Al principio, no operes hernias de disco calcificadas, no operes estenosis lumbar, no operes nunca con endoscopía el cuello o la región torácica, porque es sumamente arriesgado y es un campo que no se conoce. Entonces, el desarrollo y la aplicación de las técnicas es eso, su evolución, y definitivamente los cirujanos van adoptándolas de acuerdo al avance en sus habilidades y al incremento en la tecnología para aplicarlas. Si no tenemos cómo aplicarlas, pues es evidente que siempre vamos a ponderar la seguridad del paciente. Pero ¿qué pasó posteriormente? Pues entonces la gente de Asia, como ya lo conocemos, se atrevió, empezó a aplicarlas, tuvo un desarrollo tecnológico también en su aplicación desarrollando instrumental y entonces pudo hacerlo e incrementó las indicaciones hasta un cierto punto. Y después de eso viene esa popularización de la técnica y su adaptación en otros países. Esta técnica está siendo utilizada prácticamente en todo el mundo, con excepciones de ciertos países y de acuerdo a sus regulaciones sanitarias para la aplicación de técnicas, pero definitivamente empieza esa aplicación y entonces empieza otro step más, que es el desarrollo de la técnica. ¿En dónde estamos ahorita parados? En ese desarrollo, porque muchos otros países, muchos otros colegas están aplicándola para diferentes indicaciones y entonces estamos validando realmente cuáles son los resultados con respecto a su aplicación. ¿Qué es la validación? La publicación de papers o la publicación de actividad científica, metodológica, que pueda comprobar que realmente esa técnica no le sirve al cirujano que tiene buenas manos, sino le sirve a todos nosotros cuando tomamos la decisión de utilizarla, porque es muy diferente verla
aplicación de una técnica en alguien virtuoso o en alguien que solo hace eso o en alguien que tiene todo para hacerlo y en mí que la voy a adoptar, pues nadie me dice cómo y tengo malos resultados si la abandono o simplemente no sé cómo dar el siguiente paso cuando quiero darlo. Entonces, ahí radica la validación de esa técnica, en compartir el conocimiento, en promover el conocimiento con evidencia y en adaptar el conocimiento a mi zona de trabajo o a mis circunstancias de trabajo. A lo mejor el doctor utiliza una cierta radiofrecuencia, pero en mi hospital solo hay esto, o a lo mejor el doctor renta una torre de endoscopía súper cara, pero en mi hospital tengo todo para hacer endoscopía biportal, no de esa marca, y eso está bien. Entonces es importante dar a conocer todos esos tips. Posteriormente en el mundo, pues evidentemente solo existen hasta este momento 2 libros de endoscopía biportal, uno de nuestros queridos amigos, la gente de Corea y la de nosotros. Ahora, es muy importante porque siempre se pregunta ¿qué es mejor, la endoscopía uniportal o la endoscopía biportal? Y definitivamente tenemos que itemizar, tenemos que validar esta comparación de manera adecuada. No podemos comparar carne con peras, no podemos comparar cirugía abierta con cirugía abierta de la columna con cirugía abierta del estómago, no se puede. Tenemos que adaptar siempre los ítems para que sea una comparación válida. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos 2 técnicas madre, por así decirlo, en la endoscopía, interlaminar y transforaminal. ¿Por qué? Porque son los corredores de trabajo con los que utilizamos este tipo de tecnologías en la columna. Ahora, la visualización entre ambas técnicas es excelente porque ambas técnicas, uniportal y biportal, están basadas en la solución, en la irrigación. Entonces la hidrodinámica es diferente, pero la visualización, magnificación y amplificación del target es sumamente claro en ambas técnicas. Nadie gana, son iguales. Hablando de endoscopía basada en agua, hablando de endoscopía basada en un medio aéreo, no hay punto de comparación. ¿Cuál es el medio aéreo? Por ejemplo, cuando utilizamos MID, una microdisectomía endoscópica asistida, cuando utilizamos el tubo y adaptamos el endoscopio, cuando utilizamos técnicas de Destandú, por ejemplo, sistemas específicos que también triangulan, que también pueden ser mínimamente invasivas, pero el medio de visualización es aéreo, no hay comparación, no podemos comparar en términos de ítems de calidad visual. En términos de outcomes o de resultados, pues claro, podemos comparar entre una y otra, pero ahí no, la endoscopía basada en agua es mejor. La irrigación es simple en endoscopía uniportal, tenemos un lente coaxial, entra agua y sale agua por el mismo lente. Primer punto importante a considerar en la endoscopía biportal, la triangulación y la creación de un espacio de trabajo es sumamente importante para que haya una hidrodinámica o un circuito de entrada y de salida. ¿Qué pasa cuando no creamos eso? Nosotros no estamos conectando en la triangulación 2 vectores, eso no es cierto, no somos magos ni trabajamos a ciegas. Evidentemente en los procedimientos percutáneos es sencillo hacerlo basado en imágenes, pero no es así, el concepto no incluye eso en la endoscopía biportal. El concepto incluye crear un vector de entrada, crear un espacio de trabajo donde hay turbulencia de ese flujo de entrada, y después esa misma turbulencia junto con la presión de apertura positiva hace que el flujo pues utilice la primera puerta para salir y esa puerta va a ser su canal, o la triangulación que concluye ese circuito. Entonces por eso se cumple o se cierra ese circuito, por la turbulencia que se hace en el espacio de trabajo que crean. Si ustedes hacen una gran destrucción y crean un gran canal, un gran espacio de trabajo, esa turbulencia va a ser muy baja y van a requerir grandes flujos de agua y grandes presiones para que haya salida de ese flujo. Si ustedes crean un canal o un espacio de trabajo pequeño, va a haber más presión con menos agua y con menos presión de entrada y entonces va a ser un flujo continuo. Entonces esa es la clave de manejar la hidrodinámica. Por ejemplo, eso es relevante, claro, cuando voy a operar cirugía endoscópica biportal cervical o torácica, no estoy lidiando con la presión epidural de un saco dural lumbar, estamos lidiando con la hidrodinámica que puede tener una repercusión hemodinámica a nivel del cordón espinal. Entonces ahí es donde tiene relevancia eso. El abordaje, ¿hay diferencias? Claro, ustedes me imagino que tienen cierta experiencia, como todos, nunca dejamos de aprender, pero saben que cuando van a hacer una endoscopía transforaminal, una disectomía transforaminal, sus primeros casos requieren una larga sesión de fluoroscopía, porque no saben si hicieron el docking de la aguja en el foramen o si pican a la raíz de salida, etcétera, etcétera. Entonces,
en torno al abordaje es más compleja la cirugía endoscópica uniportal transforaminal comparada con la cirugía interlaminar uniportal y biportal. ¿Y por qué? Porque como cirujanos de columna estamos acostumbrados a la anatomía desde una vista posterior, punto. Tenemos la capacidad de reconocer o identificar estructuras y de ahí sale la ventaja de la endoscopía biportal al ser una técnica posterior. Fluoroscopía, como ya les comenté, instrumentos especializados en endoscopía uniportal y estándar en endoscopía biportal. ¿Qué significa eso? No es que la endoscopía biportal sea chafa, o no es que la endoscopía biportal sea barata, no es cierto. Esa es nuestra justificación como humanos. Definitivamente la industria tiene un gran peso en la toma de decisiones médicas. La industria es la que hace que nosotros estemos aquí trabajando y operando, poniendo implantes o no. Entonces, si la industria no norma un sistema endoscópico biportal comercial, entonces vamos a utilizar endoscopía biportal de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a lo que tengamos en alcance. Cuando ocupamos un sistema uniportal, ocupamos a Joymax, Eloquence, Richard Wolf, y todos esos son equipos especializados caros. Esa es la realidad también. ¿Cuántas personas pueden pagar una endoscopía uniportal? Y decidimos entonces utilizar un Taylor y hacer la disectomía, como la sabemos hacer. Entonces, la industria sí tiene un peso en la toma de decisiones. Yo quisiera operar a todos mis pacientes con endoscopía uniportal, pero es carísimo. Entonces ocupo endoscopía biportal porque la tengo al alcance y sé que estadísticamente y científicamente me ofrece las mismas ventajas de una técnica mínimamente invasiva. La maniobrabilidad definitivamente tiene un sesgo individual. Habrá cirujanos más habilidosos, habrá otros con menos aptitudes para ciertas técnicas, habrá cirujanos sumamente exitosos y con actitudes y aptitudes para cirugía abierta y otros para cirugías de mínima invasión, pero definitivamente la endoscopía biportal es más sencilla que la endoscopía uniportal, tanto transforaminal como interlaminar. ¿Por qué? Porque no es una técnica inestable. ¿Y a qué me refiero con técnica inestable? Por definición, cuando tú estás operando a través de un endoscopio uniportal, necesitas una mano para estabilizar tu canal de trabajo, que es el endoscopio, y necesitas otra para entrar a ese lente coaxial y trabajar. Entonces, en endoscopía biportal tienes un lente que es corto, mide 18 centímetros, un artroscopio, y además tienes una mano que está introduciendo las herramientas de trabajo externas a ese lente. No es que te puedas mover como quieras en el campo quirúrgico, esa es otra capacidad que tiene la endoscopía biportal, pero no puedes hacer la destrucción masiva del músculo solo para moverte, eso no es. El punto es que es una técnica bastante versátil en términos de estabilidad, porque tienes tus manos recargadas, es más confortable para el cirujano y no tienes que estar entrando rígidamente hacia un canal que te lleva hacia una trayectoria predefinida. Si tú te equivocaste en colocar el endoscopio uniportal o no llegaste al landmark que querías llegar, entonces es muy difícil que puedas hacer cambios porque rompes el endoscopio uniportal. En cambio, en la endoscopía biportal tienes una cierta libertad en mover en el punto donde dejaste precisamente la punta del instrumento, ese instrumento, y tu visor siempre es panorámico, ya sea 0 grados o 30 grados, pero siempre está por encima de esa punta del instrumento, y entonces no solamente se mueve se mueve también hasta ciertos grados y te permite una amplitud en el campo quirúrgico. Ese es el verdadero significado de la diferencia entre endoscopía uniportal y biportal, no que te puedas mover, pero definitivamente todo es una opción. Todo es una opción y esa opción se ajusta a nuestras necesidades, pero nuestras necesidades, a diferencia de otras carreras o a trabajos, nuestras necesidades es ponderar la seguridad de nuestro paciente, porque así vamos a ser pacientes también nosotros y queremos que nuestro cirujano pondere esa seguridad y pondere los outcomes y pondere sus habilidades para realizar la curación o el tratamiento de mi enfermedad y no me vaya a dejar con una lesión del nervio, etcétera, etcétera. Todos son opciones, pero definitivamente esas opciones van teniendo cada vez un sustento en la literatura médica. Esta imagen es muy bonita y me gusta siempre ponerla porque les hago la comparación. Antes ponía sin subtítulos y decía, imagínense, ¿cuál es endoscopía uniportal y cuál es endoscopía biportal? En la primera tenemos una descompresión central y subarticular en un canal lumbar estrecho con endoscopía biportal.
En la segunda tenemos una descompresión transforaminal de una estenosis foraminal en el lumbar y tenemos a la raíz de salida y tenemos a la raíz de paso. Y en esta tenemos una descompresión uniportal de un canal lumbar estrecho. Si se dan cuenta, el espacio epidural es fácilmente identificable, fácilmente manipulable con las tres técnicas. ¿Por qué? Ayer lo platicábamos, el agua. El agua es lo que nos ha permitido tener un campo claro de visión. Y el agua sirve tanto en endoscopía uniportal como en endoscopía biportal. Ahora, la invasividad. ¿Qué es más invasivo? ¿Qué le cuesta menos en términos biológicos de tolerancia al paciente? Definitivamente, comparado con la cirugía abierta, la cirugía endoscópica uniportal o biportal va a ser menos agresiva, pero no se trata de heridas, no se trata de la piel. La piel es una de las situaciones anatómicas que más fácilmente va a cerrar si no la infartamos o si no la retraemos o si no la lastimamos. Pero definitivamente la situación cambia cuando pensamos en dilatación muscular y no en desinserción muscular. Entonces, la dilatación muscular permite respetar los ligamentos o los tendones de inserción de los músculos que nos permiten tener postura y tener movimiento. Y en endoscopía, las tres técnicas, interlaminar, transforaminal y biportal, permiten respetar esos planos profundos perivertebrales o paravertebrales. Ahora, el remodelado óseo definitivamente también hace un cambio. ¿Por qué? Porque las tres técnicas son dirigidas hacia un punto, hacia un target, son altamente dirigidas. Y entonces no tenemos que hacer o no tenemos que reconocer o identificar a fuerzas toda la anatomía alrededor de esa patología. No tenemos que hacer disecciones por planos como lo hacemos en cirugía abierta. Las disecciones por planos en el endoscopio van automáticas en el abordaje. ¿Por qué? Porque llevan nuestros ojos y nuestras manos en un solo paso, desde que hacemos el abordaje a donde está la lesión. Entonces tenemos que conocer evidentemente la anatomía a profundidad del entorno de la patología para poder orientarnos durante la cirugía, pero no tenemos que estar identificando planos y disecándolos y lastimando otros planos que no tienen relación directa con la patología. Y es ahí donde se encuentra el nicho de oportunidad en endoscopía. La anestesia definitivamente también cambia. Hay protocolos anestésicos que permiten que un paciente esté tranquilo, no tenga dolor durante la cirugía y podamos hacer con fluidez los procedimientos, a diferencia de la cirugía abierta para la misma indicación. Entonces tenemos protocolos que se basan solo en sedaciones locales o en combinaciones de anestesias regionales espinales con sedaciones o técnicas convencionales de anestesia para este tipo de procedimientos. Pero también, ¿qué ventaja da utilizar ese monitoreo? Precisamente eso, preguntarle al paciente, ¿puedes mover después de maniobras radicales o riesgosas en descompresiones neurales? Y entonces eso te da tranquilidad y le da tranquilidad al paciente. Entonces es un plus. No hay otras maneras de estar monitorizando indirectamente la función neural durante la cirugía, pero la manera en vivo definitivamente ha cambiado la situación de seguridad dentro de la cirugía. Las habilidades requeridas, se requieren más habilidades en el abordaje transforaminal uniportal que en los abordajes posteriores, sí, y se requiere más experiencia para dominar un foramen, tanto torácico como lumbar, pero ambas técnicas, tanto biportal como uniportal, empiezan a tener una disrupción en ir más allá del foramen a través de esas mismas técnicas. Entonces ya podemos hacer abordajes transforaminales biportales yéndonos todavía más lejos y aprovechando esos 18 centímetros de largo del endoscopio o del artroscopio uniportal. Entonces empezamos a hacer cambios también en el paradigma de cómo realizar abordajes transforaminales. Luego, costos definitivamente son diferentes. La endoscopía biportal sigue siendo más precio-beneficio consistente que la endoscopía uniportal. Y por esto mismo, por la industria, es más costoso adquirir una torre de $300,000 o $400,000 completa de endoscopía uniportal a tener un artroscopio en el hospital, a tener un set estándar de cirugía de columna y utilizarlo adecuadamente con estas técnicas. Entonces sí hay cambios. Ahora, ¿cómo funciona? Ya se los comentaron, existe una triangulación adecuada y siempre tenemos que estar viendo que hay un flujo de salida,
a través de ese canal de trabajo, ese flujo se los comenté. Mientras hagamos un espacio de trabajo más respetado, menos grande, pues entonces podemos tener la capacidad de que solito, por hidrodinámica, salga el agua. ¿Cuál es el currículum personal para aprender estas técnicas? Por lo menos el mío y el que les puedo compartir es siendo cirujanos de columna, porque volvemos a lo mismo, estas técnicas no son la totalidad de la cirugía de columna, son opciones que podemos emplear en determinadas situaciones y que nos pueden favorecer a nuestro paciente y a nosotros, pero solo es eso. Así es como yo aprendí la cirugía endoscópica, primero haciendo cirugía abierta, luego pasando por la cirugía tubular, luego pasando por la endoscopía uniportal y biportal para poder realizar en su totalidad la toma de decisiones, nada más, la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo se propone aprender endoscopía biportal? Esto es parte de un protocolo que estamos llevando a cabo en nuestros fellows, en las personas que nos visitan, y utilizamos escalas de medición de habilidades durante la cirugía y estamos evaluando cuál es el resultado de enseñar así la endoscopía biportal. Entonces, ¿cómo enseñamos la endoscopía biportal? Pues la dividimos, la sistematizamos. Y entonces primero sistematizamos el abordaje biportal triangular antes de pensar en endoscopía. ¿Cómo triangular bien? ¿Y cómo triangular bien? Entonces dividimos los pasos. Y es algo que estamos haciendo junto con otros cirujanos de Milán, con Pedro de Berjano y todos ellos que están aprendiendo también endoscopía, porque estamos evaluando eso, cómo se simplifica la enseñanza de estas técnicas, todo de montón. Oye, pues espérame, ¿cómo voy a triangular? ¿Cómo siento? Entonces, primero tenemos que reconocer que esta técnica es una técnica que depende de tres situaciones principales. Primero, guía por imagen, y la guía por imagen es el fluoroscopio. Segundo, palpación de las estructuras con los dilatadores. Si nosotros no palpamos y solamente queremos triangular a ciegas, es más difícil que le atinemos a la punta de un dilatador y a otro en un plano submuscular o epiperióstico. No vamos a estar ahí lastimando todo. Entonces, tenemos que palpar. Esa palpación, tercero, ¿qué nos va a dar? Retroalimentación. O sea, va a dibujar en nuestra mente en qué estructura anatómica estamos. Y ya cuando juntamos las tres cosas, o sea, dónde estoy colocado por fluoroscopía, lo que palpé y lo que siento y reconozco, entonces ahora sí puedo dejar un dilatador en ese punto. Y entonces el otro no lo voy a meter buscando la punta de esto, lo voy a meter haciendo el mismo proceso de trabajo. Palpar el punto donde yo quiero llegar, luego confirmarlo con el fluoroscopio y después sentir o retroalimentar y por último retroalimentarme tocando en las dos puntas. Entonces es más sencillo sistematizar y dividir que hacerlo a ciegas de un solo paso. Y posteriormente, cuando ya estoy colocalizado, ¿qué significa colocalizar? Cuando mi lente ya vio la punta del instrumento de trabajo que tenga en ese espacio, entonces sí puedo dar continuidad al proceso endoscópico. Entonces, dividir la triangulación y después el proceso endoscópico como tal es la sistematización que hemos visto que podría funcionar y adaptarse a las necesidades de enseñanza de este tipo de técnicas. Y es lo que les comentaba, primero introducir un dilatador para posteriormente palpar la estructura profunda y después de eso colocar el otro para poder seguir a esa estructura profunda, no al otro dilatador. Y posteriormente, pues definitivamente, confirmarlo con fluoroscopía y confirmarnos colocalizando esa herramienta de trabajo en el espacio donde queremos trabajar. Es más sencillo así. Ahora, abordajes, lados, derecho, izquierdo, es lo mismo. Ayer teníamos una plática muy fructífera sobre esto. ¿Qué es lo que en mi experiencia sugiero o hago continuamente cuando tengo que decidir entre un lado y otro lado? Definitivamente en la primera imagen tenemos un abordaje derecho y en esta tenemos un abordaje izquierdo. Es cierto, cuando somos diestros tenemos una gran maniobrabilidad del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es nuestro lado de abordaje natural con nuestra mano derecha. Entonces, siempre tomemos en cuenta esto. Esto es un tip hacia ustedes cuando hagan estas técnicas. Lo que norma el abordaje, antes que todo, es la localización del target patológico. O sea, ¿dónde está la patología que yo quiero alcanzar en el espacio epidural?
Después de saber dónde está, es cómo voy a llegar a esa patología. ¿Cómo voy a llegar? Pues ya lo sé, con un canal de trabajo dirigido. La dirección, en términos metodológicos, es el vector o la trayectoria de colocación de ese puerto. Entonces, esa trayectoria es dinámica, no es rígida, no es formar un triángulo equilátero para la endoscopía biportal, es formar una trayectoria que tenga en consideración la menor destrucción anatómica de todo lo que oculta a esa patología. Si yo tengo una patología en la axila de la raíz de L4 y parte de la lámina cubre a esa axila, yo no voy a hacer una laminectomía perpendicular y quitarle la inserción dorsal de la lámina al multífidus o al erector. ¿Qué es lo que quiero? Pasar por debajo de la lámina y entonces planeo una trayectoria hacia esa lesión. Al planear esa trayectoria, la voy a seguir con el instrumento de trabajo. Entonces, cuando yo coloque mi dilatador, sigo esa trayectoria. Y entonces mi mano de trabajo ya llegó a ese punto. Ahora, lo único que tengo que hacer es colocar mi visor, o sea, mi canal de endoscopía, para seguir la punta de mi instrumento y verme. Y entonces ya terminé de triangular. Esa es la manera en cómo planeamos las cirugías endoscópicas biportales, no queriendo hacer un triángulo perfecto para cacharnos en el punto donde queremos llegar o hacer que los dos se junten. En el lado derecho es un lado no habitual o inapropiado o no anatómico para los diestros. Para los zurdos pues está súper bien, pero para los diestros no, porque entonces tenemos que cambiar cranealmente mi canal de trabajo y abajo se queda el canal óptico o visual o endoscópico. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, simplemente angulamos más o bajamos las incisiones para entrar más angulado. Volviendo a esto, respetar la lámina o respetar estructuras óseas estabilizadoras o que forman parte del complejo estabilizador de la columna. Entonces, al final, ¿cómo nos quedan los abordajes? Nos quedan de esa manera. Un abordaje izquierdo anatómico que es sumamente convencional para nosotros, pero un abordaje derecho más angulado para entrar y hacer descompresiones sublaminares, o sea, el undercutting ventral de la lámina y respetar la inserción dorsal de esa lámina para todos los músculos y no tener que quitarlos y hacer laminectomías cuando no es necesario, es evidente, ¿de acuerdo? Esa es la manera en cómo nosotros, por ejemplo, trazamos o planeamos el abordaje. Después de eso, reconocer estructuras. La primera es un video que es de la región cervical y quiero que se den cuenta cómo hago el espacio de trabajo. Si se dan cuenta, ya no estoy coagulando músculos por encima de lo que no ve mi endoscopio, pero también estoy reconociendo un gran fascículo del multífidus y lo respeto, no tengo que ver toda la lámina, tengo que ver el punto donde voy a entrar a través de esa lámina para empezar mi abordaje endoscópico y llegar al espacio epidural. El otro es el reconocimiento de estructuras anatómicas sumamente relevantes para poder tomar decisiones epidurales. ¿Qué es esto? Si yo abuso de la confianza y no, en ciertos pacientes no reconozco esas estructuras de anclaje del ligamento amarillo o de adhesión entre el ligamento amarillo ventral y el saco dural, pues entonces puedo crear un desgarro dural inadvertido. Entonces, claro que es una disección por planos endoscópica, sí, sí existe, es así, reconociendo estructuras y tomando ventaja de la gran visualización que podemos tener a través de las técnicas con irrigación. Este es un abordaje derecho de izquierdo de L3. Entonces, ¿cómo estamos disecando el espacio epiperióstico para reconocer la lámina? De L3, de L4, etcétera, o de L5, izquierdo, lo habitual. En este lado, quiero mostrarles un video de cómo exponemos ahora el lado derecho. Y con estos tips que les di de cómo realizar los abordajes derechos o izquierdos, queda muy confortable y si se dan cuenta, vean el gran espacio que tenemos de la lámina derecha, pero también ya todo el espacio que tenemos hacia abajo para el espacio interlaminar. Evidentemente depende el nivel en donde estemos trabajando, pero las angulaciones, la planeación de las trayectorias nos permiten tener esa capacidad de libertad durante la cirugía. Ahora, rápidamente, los abordajes que existen para técnicas o patologías lumbares. Diego les comentó
abordajes para medianos o abordajes para espinales. Entonces, todo sigue ruta de principios fundamentales o básicos de la cirugía de columna. Abordajes para medianos o para laterales o para sagitales nos sirven muy bien para hacer descompresiones del canal central, por ejemplo, ULBDs, laminotomías unilaterales con descompresiones bilaterales son sumamente útiles y bien hechas a través de este tipo de técnicas. Publicamos también, ¿sirve eso? ¿Sí descomprimimos? ¿Sí alcanzamos a descomprimir los elementos neurales? Y hay suficiente literatura en la que hemos incluso participado, donde vemos la reexpansión del saco dural después de la descompresión. Diversos abordajes para medianos, la cosa se va haciendo más compleja. Y entonces, diversos abordajes para medianos se refieren, ya que sé cómo entrar al lado de la línea media y reconocer la unión entre el proceso espinoso y la lámina, entonces ahora voy a aprovechar en planear trayectorias que me lleven al otro lado o aprovechemos el espacio interlaminar y podamos llegar al foramen en su parte superior desde una perspectiva medial, al foramen en su parte media o al foramen en el complejo discofacetario, en la región subarticular. Y ahora lo podemos utilizar planeando esas trayectorias. Y en la primera imagen de abajo es como planeamos también hacia dónde ir antes de hacer el abordaje, con abordajes contralaterales, en donde vamos a ocupar a nuestro favor el espacio interlaminar. Y entonces el triángulo ya cambió, ya no es el triángulo que siempre vemos. El triángulo ya va dirigido como una flecha hacia la parte inferior o superior del foramen contralateral. En el primero, pues vemos un abordaje para mediano convencional. En el segundo, tomamos la ventaja del ángulo entre esas láminas y vemos que son laminotas. No hay necesidad de empezar desde el otro lado y recorrer toda la lámina ipsilateral y luego contralateral para llegar a la patología. En el segundo hacemos abordajes ipsilaterales con angulación o inclinados u oblicuos, aprovechando la línea media y donde está la patología y angulando el abordaje para ir a donde está la patología en vez de saltar el proceso espinoso y empezar desde el otro lado como convencionalmente se hace. Entonces, ¿a qué voy con esto? El pensamiento ortodoxo o radical de nuestra toma de decisiones debe de cambiar basado en toda la capacidad que tenemos para poder explorar la anatomía. Y estos abordajes van desarrollándose de esa capacidad. Ahora, en el abordaje convencional para mediano, como les dijeron, el landmark para aterrizar siempre va a ser esa unión espino-laminar. Vemos a la lámina, vemos al proceso espinoso salud y vemos al espacio interlaminar. Este es un ejemplo con su explicación radiológica posterior de cómo podemos hacer descompresiones centrales con otro tipo de patologías. Por ejemplo, aquí un canal lumbar estrecho y un quiste yuxtafacetario y posteriormente, después de la descompresión, vemos la expansión del saco dural. Pero ¿qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo importante? ¿Cuánta faceta resecamos? ¿Cuánta lámina nos llevamos? Muy mínima. Entonces, ese es el impacto de estas técnicas cuando son adecuadamente empleadas y cuando tú reconoces la anatomía que quieres preservar. Si no, para todos nosotros sería muy sencillo realizar cualquier tipo de abordaje para descomprimir ese canal. Eso es evidente, pero ¿con qué impacto? ¿Con qué huella en el cuerpo? Y pensando en si vamos a aumentar el riesgo de que suceda alguna otra situación contingente en el futuro. Y ahí es donde decimos, estamos más tranquilos porque no fue así. Al final, ¿qué es lo que a todos nos gusta ver a través del endoscopio? Pues ver contralateralmente la raíz de paso, la raíz de salida, tener una visualización de la superficie medial de la faceta medial y saber hasta qué punto voy a descomprimir y tener los elementos neurales limpios y decir, ¿pude descomprimir? Sí, esa es la finalidad de estos procedimientos, la visualización directa y la manipulación con la visualización directa. Otros abordajes, por ejemplo, abordajes para medianos contralaterales, también hemos publicado sobre ellos al respecto. Este es un ejemplo de una persona que tenía una lesión subarticular, discal, suave, y lo que platicaba Diego también, cómo aprovechamos el abordaje contralateral en láminas con ángulos acentuados y entonces empezamos del otro lado para realizar la disectomía y respetar el flavum del lado ipsilateral y solamente realizar la descompresión contralateral. Entonces, vuelvo a lo mismo,
¿Cuál es la huella? ¿Cuál es la huella que se deja en estos pacientes? Claro que va a haber una huella, pero mientras más mínima sea, menos le va a costar al paciente tolerar el procedimiento que acabo de realizar. Esta es una secuencia radiológica nada más de cómo pasamos a través de la lámina en abordajes sublaminares contralaterales, respetando la lámina y aprovechando el espacio interlaminar que tenemos por debajo de la espinosa del otro lado. Este es un ejemplo del abordaje paramediano en una descompresión contralateral. Si se dan cuenta, estamos drilando la base de la espinosa y posteriormente pasamos al otro lado con la lámina y luego bajamos al proceso articular inferior hasta que vemos y descomprimimos completamente el nervio de paso y lo seguimos hasta el foramen. No realizamos la flavectomía ipsilateral ni tampoco realizamos completa flavectomía, únicamente donde el nervio se va yendo empezando desde un lado contralateral y ya, solamente hacemos descompresiones altamente selectivas. Abordajes paraespinales, o sea, Wilces normales, Wilces modificados, pero con endoscopía biportal, sumamente útiles en estenosis foraminales laterales, en estenosis extraforaminales, en síndromes extremos laterales y nos permite ver la articulación. Este es un ejemplo de una estenosis, por ejemplo, subarticular, en donde entramos con el endoscopio biportal y realizamos la descompresión más apical, o sea, el ápex del SIP, para realizar la descompresión neural. Al final podemos obtener la visualización de ese elemento neural foraminal lateral o extraforaminal también liberado. Este es otro ejemplo de una facetectomía ventral, o sea, una foraminotomía ventral endoscópica biportal. Si se dan cuenta, cambios degenerativos importantes, una estenosis foraminal importante y entramos paraespinalmente, reconocemos las estructuras laterales en la primera imagen, hasta posteriormente realizar la descompresión de todo el nervio de salida y visualizarlo libre para poder dejarnos tranquilos. El control tomográfico posoperatorio nos muestra una gran expansión del foramen después de la remoción ósea con endoscopía biportal. Lo mismo podríamos hacer con un tubo, lo mismo podríamos hacer con un endoscopio uniportal, pero lo simplificamos con endoscopía biportal. ¿Cuáles son el control fluoroscópico? Como se dan cuenta, estamos realizando un abordaje paraespinal o lateral, estamos haciendo el docking de ese triángulo en el espacio foraminal o extraforaminal, es diferente a otros abordajes. Por ejemplo, en el síndrome de Bertolotti, en pacientes con alteraciones de la transición lumbosacra, con hipertrofias o pseudoartrosis de la transversa y el notch sacro o el ala sacra, pues tenemos pacientes con radiculopatías por compresiones extraforaminales. Entonces lo que tenemos que hacer es una descompresión extraforaminal de la unión lumbosacra. ¿Tenemos opciones? Sí, podemos hacer una A-lift, podemos hacer un T-lift, podemos hacer una facetectomía completa y podemos tumbarle toda la transversa a ese paciente, pero definitivamente existen otros procedimientos con endoscopía biportal más directos, con más reconocimiento de los landmarks. ¿Y qué es lo que vemos? Fíjense la anatomía de la primera imagen, podemos identificar el ala, podemos identificar la parte basal del proceso transverso y entonces todo esto es el espacio intertransverso de abajo de la unión lumbosacra y acá va a estar el foramen. Después de eso vamos hacia el SIP y hacemos la disección de nuestras estructuras y ahora sí completamos todo lo que necesita nuestro cerebro para estar orientado. El SIP en su cara lateral, el proceso transverso y el ala. ¿Cómo planeamos esto? Pues definitivamente son abordajes de Wilce completamente convencionales a través del endoscopio. Entramos para multifidus. Este es un caso ejemplo de un far out donde tenemos una compresión extraforaminal precisamente por el proceso transverso junto con el ala sacra y vemos que el paciente tenía síntomas de claudicación asociadas a radiculopatía y entramos para descomprimir solamente esa área, este es el estado posoperatorio y este es el video demostrativo de cómo identificamos primero las estructuras, el proceso transverso, el ala sacra, empezamos a hacer el drilado de esas estructuras para seguir a la raíz desde lateral hasta medial. Posteriormente realizamos la descompresión craneal, este es el proceso transverso, y seguimos drilando hasta identificar a la raíz. Aquí está la raíz L5 y abajo está incluso el disco extraforaminal que también aventaba ventralmente a la raíz
y realizamos la disectomía selectiva extraforaminal para que la raíz posteriormente pueda quedar liberada hasta observarla y seguirla a su foramen completamente libre, y lo confirmamos evidentemente movilizando al nervio para saber si está o tiene fijaciones ventrales. En el estado posoperatorio vemos que realmente no quitamos todo el proceso transverso, solo hacemos una descompresión selectiva de la parte basal del proceso transverso y muy poco remodelado del nocho, de esa hendidura sacra. Este es otro ejemplo u otro uso de la endoscopía biportal, por ejemplo, en abordajes ipsilaterales al receso, en donde hacemos una descompresión perpendicular de la faceta medial por alguna estenosis o hernias de disco, las cuales pues suelen ser de bastante ayuda en los primeros casos. Si se dan cuenta, vean cómo tenemos al nervio ya completamente descomprimido y manipulable para poder realizar esa movilización y estar tranquilos de que la raíz está libre. Podemos hacer la adherenciolisis con las radiofrecuencias de ese nervio y manipularlo posteriormente. La descompresión ipsilateral inclinada es lo que les comentaba, estamos entrando con una angulación aprovechando el espacio interlaminar de niveles que lo tienen, L4, L5, L5, S1, hacia donde nos permite ir esa inclinación ipsilateral hacia el receso subarticular, hacia el receso lateral o el espacio subarticular, hacia el foramen o incluso a la área extraforaminal. Es un abordaje semi-contralateral, por así decirlo, es ipsilateral, pero con una angulación medio-lateral a través de endoscopía biportal. Este es un ejemplo de cómo realizamos una disectomía con una migración cefálica de alto grado en L5, S1, y entonces vemos cómo esa hernia se va al receso de L5 hacia arriba, hacia la zona oculta parapedicular, y aparte pues viene del disco patente de L5. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer la disectomía, pero respetando las estructuras anatómicas de soporte o estabilizadoras de ese nivel. Esa es la huella del remodelado óseo, por eso la pongo en la tomografía. Esa es la pequeña huella que puede existir y respetamos todo el ligamento amarillo únicamente para descomprimir ese nervio que estaba comprimido y que era clínicamente congruente con las imágenes. Posteriormente el paciente pues mejora. Ese es el setup de cómo estamos trabajando. Estamos en el lado contrario, pero trabajando precisamente en el lado contralateral, pasando la línea media. Este es un video demostrativo de ese tipo de abordajes. Llegamos en un solo paso al espacio subarticular ipsilateral. Después exponemos el ligamento amarillo que se encuentra insertado, y si se dan cuenta no vamos a hacer grandes flavectomías, solamente desinsertamos la parte lateral y concluimos la desinserción de la parte lateral de ese ligamento amarillo, pero todo está respetado, el ligamento, y el ligamento nos sirve como barrera o como over the top literalmente para proteger al nervio de paso que va bajando, y entonces ya tenemos acceso al espacio epidural sumamente lateral. Ahí está la raíz y, por ejemplo, empezamos a hacer la disectomía, pero vean cómo el ligamento amarillo nos sigue protegiendo incluso en lo más lateral de ese espacio subarticular. Esto no es nuevo, esto claro que lo hacemos con cirugía abierta, eso lo hacíamos con cirugía abierta, pero definitivamente esto tiene un costo funcional menos impactante para el paciente que la cirugía abierta. Y a lo mejor a los 2 años el paciente operado con un Taylor, micro Taylor y un endoscopia biportal y uniportal van a ser el mismo paciente, van a estar igual, pero a lo mejor el paciente con endoscopía se evitó comprar analgésicos, se puso a trabajar más rápido, tuvo un proceso de convalecencia más corto, a lo mejor de 10 pacientes a 1 o a ninguno les dio una infección superficial de la herida, etcétera. Entonces es donde va teniendo ya más impacto funcional la toma de decisiones que hicimos con endoscopía comparada con la cirugía abierta. Entonces, definitivamente es donde podemos encontrar ese nicho de oportunidad, y aquí vemos cubierta a la raíz de paso por el ligamento amarillo sin haberla denudado
únicamente siendo descompresiones selectivas. Este es otro caso donde, por ejemplo, combinamos técnicas. Tenemos una paciente con una estenosis subarticular bilateral, con síntomas de claudicación, empieza a tener un canal lumbar central estrecho y hacemos la descompresión respetando ambas articulaciones. Pero abajo, esa misma paciente tiene un double crash syndrome, o sea, tiene síntomas de la misma raíz comprimida o estenosada en diferentes partes de la columna, en su parte de transversa y en su parte de subarticular para salir. ¿Por qué? Pues por un osteofito que probablemente salió en el paso del tiempo por cambios degenerativos. Ahora, ¿vamos a tener que quitar toda la articulación o el flavum? Para nada. Respetamos el ligamento amarillo y solamente vamos y descomprimimos la parte que nos interesa para ir y quitar ese osteófo que estaba picando a la raíz de paso. Fusiones endoscópicas, pacientes con inestabilidad, grado 1, grado 2, degenerativas, espondilóticas, etc. Esta técnica incluso la publicamos en Operative Neurosurgery y adaptamos a la técnica también mayor seguridad. ¿Con qué? Con la navegación transoperatoria, utilizando el O-arm y adaptándolo a la técnica endoscópica biportal. Y ahora, por ejemplo, en el Spine Week en Australia, ahorita en mayo, vamos a presentar ya resultados de 2 años. Pero, ¿a qué nos referimos? ¿A que le fue bien a la gente? No solo eso. Evidentemente, con un TLIF abierto, con una técnica de Harms o con un TLIF microtubular, etcétera, se puede obtener esos resultados. La cirugía endoscópica trata de confirmar o semejarse al estándar, y el estándar actual es el TLIF, en fusiones monosegmentarias, sin el objetivo de restituir lordosis lumbar, solo segmentaria. Ok, es una indicación adecuada. Entonces, la cirugía endoscópica tiene que parecer o alcanzar esos outcomes, y en el caso de la fusión, ¿cómo los alcanzamos? Ustedes se pueden dar cuenta, este paciente después de fusionado, después de una espondilolistesis lítica y de haber colocado la caja y haber preparado bien el espacio, vean la fusión alcanzada a los 2 años. Entonces tenemos una fusión adecuada y eso es porque el paciente fusionó y a 20 les fue mal. No, para nada. Es porque tenemos una capacidad a través del endoscopio de preparar los end plates adecuadamente bajo visualización directa y no lastimarlos para que haya la menor subsidencia posible en esos pacientes. Entonces, la cirugía endoscópica biportal tiene también, en fusión, tiene variantes, son muy extensas, hay que conocerla, pero en general se utilizan abordajes posterolaterales para llegar al disco lateral, como en un TLIF igualito. Hay que hacer una facetectomía para descomprimir la raíz de salida, o hay que hacer la remoción o el remodelado del SIP para poder descomprimir la raíz de salida y además tener acceso al disco en diferentes circunstancias. Es igual a través de un abordaje paraespinal, es igual, introducimos a través de los canales de trabajo, los probadores, los graspers, las curetas, para preparar bajo visualización directa los end plates. Y si se dan cuenta, vean el vector de trabajo, o sea, vean el canal de trabajo, cómo es completamente paralelo o perpendicular al espacio discal. Y vean cómo el visor es el que nada más está siguiendo los movimientos. Después de eso también colocamos el graft a través de túneles o de tubos para poder introducir el material DBM o el graft que ustedes quieran o pongan, autólogo con la faceta que sale o lo que ustedes decidan en ese caso, y posteriormente tenemos la introducción de la caja bajo visualización directa lateral. Ahora, si la ponemos lateral, ¿eso quiere decir que la caja se va a quedar en el lado? No, porque como tenemos la capacidad de manipular el espacio intervertebral, podemos modificar la angulación de la caja y dejarla transversal en el tercio medio o en el tercio anterior, dependiendo nuestras necesidades de lordosis que queramos dejar en ese paciente, o de fusión, o de estabilización, etcétera. Entonces, a veces en el tubo es más difícil obtener toda esta manipulación del espacio epidural, y posteriormente pues colocamos los tornillos y sigue siendo las heridas muy similares a las que haríamos con un TLIF con cirugía tubular.
Pero la visualización en STEPS de los elementos anatómicos, la verdad es que cambia esto y la hace más segura porque estás identificando. Este es otro caso ejemplo de una persona con una espondilolistesis en L4, L5 y posterior a y con un canal lumbar estrecho, y este es un TLIF con descompresión extendida. Es otro abordaje diferente con endoscopía biportal para hacer la descompresión de los elementos neurales y además colocar la caja. Y ya, este es el caso ejemplo que les presenté al inicio, es una persona con una espondilolistesis grado 1 inestable lítica en L5, S1 con dolor lumbar asociado a esta, principalmente en la flexoextensión. Posteriormente, después de la fusión endoscópica biportal, estos son los resultados a 2 años en la fusión. Ahora, ¿para qué otras cosas podemos ocupar la endoscopía biportal? Pues también la podemos ocupar si la experiencia o las habilidades van incrementando en trauma. Este es un artículo que publicamos en World Neurosurgery en pacientes con fracturas torácicas en estallamiento en L5, en donde son candidatos ideales. No quiere decir que todas se traten así, son candidatos ideales para poder realizar descompresiones directas y evitar la corpectomía en ese nivel. Entonces, puede ser importante. En la descompresión de trauma, por ejemplo, en pacientes con fracturas altas y queremos realizar la descompresión del cono medular o de la caudequina, etcétera, también es posible mezclar estas técnicas y posteriormente continuar con los requerimientos del caso con cirugía. Y evidentemente podemos utilizar, no nada más en la región lumbar o torácica, también en la región cervical, descompresiones extensas en pacientes con mielopatía, etcétera. La descompresión endoscópica biportal torácica, por ejemplo, en calcificaciones del flavum y mielopatías, podemos también realizar ese tipo de descompresiones con endoscopía biportal. Todo es hoja, todo es miel, todo es bonito, no, para nada existen complicaciones. En la región lumbar, la complicación más importante es la duratomía incidental, y la duratomía incidental puede ser tan alta, dependiendo de nuestras habilidades y nuestro cuidado durante la cirugía, o tan baja, dependiendo también de esas variables y la selección adecuada del paciente, pero generalmente se ha medido en un 4.5%. Tenemos que con la cirugía abierta llegamos a series de 18, 20%, 7.5%, es muy variable, pero ¿cómo se ha estandarizado su tratamiento? Definitivamente viendo dónde está la durotomía, en el saco, en la axila, en el hombro, etcétera. Y si se dan cuenta, las durotomías que más requieren tratamiento son las que están en el dorso del saco lumbar. ¿Por qué? Simplemente por la presión que tenemos ahí del líquido cefalorraquídeo. Y además, recuerden que están trabajando en un ambiente de agua, entonces no pueden reconocer agua en agua. El líquido cefalorraquídeo no se puede reconocer, por eso hay ciertos hallazgos indirectos que nos pueden orientar a que tuvimos una durotomía incidental, y lo más importante es reconocerla en el momento y no dejar que el paciente regrese o darlo de alta sin saber que tiene eso. ¿Cómo? Pues cuando se poncha el saco dural y ya no pulsa. Cuando vemos raíces herniadas, eso también es evidente, etcétera. Entonces tenemos que identificar esa complicación en la cirugía. ¿Hay algoritmos para poder tomar decisiones en su manejo? Sí, pero ¿por qué les puse esto? ¿Cuántos de ustedes manejan mini clips o clips vasculares en sus servicios? Me imagino que no todos, entonces no van a tener acceso al uso de mini clips, y poner un mini clip a través de endoscopía biportal y unir ambos bordes de la durotomía irregular es complejo, no es sencillo. Entonces, al final, ¿qué va a pasar si no tienen eso? Pues van a tener que hacer reparaciones directas. Si ustedes han desarrollado habilidades y tienen la capacidad de introducir artefactos o dispositivos para hacer la sutura directa bajo endoscopía, felicidades, también lo tenemos allá y lo hacemos, pero no es lo habitual. Tenemos que saber que la estandarización es conforme a lo habitual. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Y esto no lo digo yo, esto lo hicieron un grupo de Corea que se dedica a hacer muchísimas endoscopías biportales. Al final acaban haciendo cierres directos durales y convirtiendo la cirugía. Entonces, no es pecado, no está mal, se debe de hacer lo mejor por el paciente y reconocer una durotomía incidental irregular que requiere reparación. No importa, convertir la cirugía y repararlo. Es mejor que el paciente se vaya sin eso, ya habiéndolo descomprimido, que se vaya con eso y regrese con otras situaciones más importantes. ¿Existen otras complicaciones? Claro que sí, hematomas epidurales, descompresiones insuficientes, lesiones neurógenas, inestabilidad diatrógena,
Es raro las infecciones y los eventos colaterales asociados a la presión de irrigación, convulsiones, infartos, cefaleas posoperatorias, vértigo, etcétera. Los hematomas epidurales, buena hemostasia, cómo prevenirlos, utilizar matrices hemostáticas, cera para hueso. Recuerden que tenemos un puerto de trabajo en donde podemos introducir todo, cotones, etcétera. Y entonces podemos hacer una hemostasia meticulosa como normalmente la haríamos con cirugía abierta. Entonces, estos son mis mensajes para casa como conclusión, perdón por la extensión del tiempo. La cirugía biportal es una técnica endoscópica emergente y principalmente en Occidente, que considera a la cirugía de mínima invasión como el estándar a alcanzar para otorgar la menor huella o el efecto colateral en enfermedades degenerativas espinales, cervicales, torácicas o lumbares. Entonces, esas enfermedades cada vez nos van poniendo más retos y la cirugía endoscópica biportal va creciendo en indicaciones. Las ventajas asociadas de la endoscopía biportal más importantes son obtener una alta visualización, una alta calidad en la visualización a través del endoscopio con un mínimo efecto colateral para el paciente, o sea, la definición de una técnica mínimamente invasiva. Más evidencia científica con apropiada metodología es necesaria para confirmar estadísticamente los beneficios y limitaciones de la endoscopía biportal y la capacidad de recomendarla en una aplicación más sistematizada y generalizada en el mundo. Todavía no tenemos eso, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque todos los que se paran a hablar de endoscopía generalmente son expertos que llevan ya tiempo haciéndolo, han desarrollado una curva de aprendizaje y no se puede homogeneizar a todos. Entonces, todo lo que tenemos hasta este momento son experiencias individuales o de grupos muy específicos en el mundo, dando a conocer que la endoscopía biportal puede ser una buena opción bajo esas situaciones. Ahora nos toca a nosotros diseminarla, compartirla y aplicarla de acuerdo a nuestras posibilidades. Les agradezco mucho por su tiempo y muchísimas gracias.